Constitución de 1857, la Constitución Liberal del México Independiente del siglo XIX. El general Santana ocupó la presidencia por 11ª vez en abril de 1853. Los problemas que pretendió resolver se volvieron más agudos. Como todos sabemos, ejerció un poder dictatorial, suprimió las libertades y derechos individuales y estableció una serie de impuestos absurdos, tales como los que estableció a puertas y ventanas, zaguanes y balcones, impuestos a perros y caballos, impuestos a carruajes, etc. Incluso estableció un impuesto a todos los varones que tuvieran entre 16 y 60 años de edad. Todo esto provocó el hartazgo de la población. Sí, el hartazgo, si nos suena familiar esta palabra, ¿verdad? También los grupos políticos se rebelan, dando lugar a una situación insostenible. Surge entonces la figura del general Juan Álvarez. Proclama el Plan de Ayutla en marzo de 1854 y logra derrocar a Santana en agosto de 1855, quien se retira al exilio en definitiva, primero a Cuba y después a otros países. Álvarez convoca entonces a un Congreso Constituyente, ocupó la presidencia en un periodo muy corto y lo sustituye Ignacio Comonfort. Se elaboró el proyecto de una nueva constitución, que esto lo llevó más o menos un año en concretarse, y finalmente se promulga la Constitución el 5 de febrero de 1857 y entra en vigor al mes siguiente, en marzo de 1857. La Constitución de 1857 contiene varias novedades. Entre otras, estableció el federalismo en un sistema de gobierno con los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Se respetan también la división territorial y los departamentos vuelven a tomar el nombre de estados. Es abolida la esclavitud en forma expresa, establece el derecho a las ideas y también el derecho a la libertad de prensa. Se consideraban mexicanos los nacidos en este país mayores de 18 años si eran casados y de 21 si eran solteros, debiendo comprobar además un modo honesto de vivir. Ya no se establece en esta Constitución la religión católica como una religión oficial. También se establece que el presidente de la República ocupará el puesto por 4 años y tiene la opción de reelegirse. En el artículo 79 establecía que a falta del presidente de la República ocuparía el puesto el presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Esto fue lo que le permitió a Benito Juárez más adelante ocupar la presidencia por primera vez a la renuncia de Ignacio Comonfort. Años después, entre 1863 y 1869, se crean nuevos estados, como fue Nuevo León, separándolo de Coahuila, Hidalgo y Morelos, que son separados del estado del Valle de México. Los conflictos entre liberales y conservadores no terminan, por el contrario, se recrudecieron. Tan es así que los conservadores nombran como presidente al sonorense Félix Zuloaga, aún siendo presidente constitucional Comonfort. Hay que decirlo, Zuloaga, originario de Álamos, fue el primer presidente de la República nacido en Sonora. Finalmente, Comonfort renuncia y Benito Juárez ocupa la presidencia de la República. Entre 1858 y 1861 tiene lugar la Guerra de Reforma, conocida también como la Guerra de los 3 años, que es cuando se emiten precisamente las leyes de reforma
y se establece la separación de iglesia y Estado, viene la expropiación de bienes de la iglesia y se establece por primera vez el registro civil. Estos años fueron muy conflictivos para México, en virtud de que hubo guerras constantes de unos grupos contra otros. También la deuda externa creció y no podía pagarse. Fue entonces cuando Juárez declaró la suspensión del pago de la misma y tiempo después llega la invasión del ejército francés, con lo que se complicó más la situación, dando lugar a una nueva guerra. Ahora, mexicanos contra el invasor extranjero. Finalmente se estableció el segundo imperio mexicano con Maximiliano de Habsburgo como emperador. La historia de México del todo el siglo XIX está llena de conflictos y guerras. La inestabilidad política es constante y por ende el atraso económico era evidente. Sin lugar a dudas, el conocimiento de la historia de México nos ayuda a comprender más el presente que nos ha tocado vivir. La democracia no está en nuestros genes históricos. Esa es la razón por la que nos ha costado tanto tiempo, tanto trabajo y tanta sangre irla construyendo paso a paso. Estamos viviendo tiempos complicados, ciertamente. Los tiempos verdaderamente difíciles han quedado atrás. Nuestro querido México avanza, no hay vuelta atrás, pero se necesita de la colaboración y compromiso de todos los ciudadanos. Trabajemos juntos para construir un nuevo México que probablemente no veamos pronto cristalizados sus frutos, pero seguramente lo verán nuestros hijos. Para que México sea un país más digno, más progresista y más fuerte, se requiere del ciudadano comprometido en un solo propósito, en una sola meta común: el desarrollo integral de México. Yo soy Rangel Palafox y les recuerdo que conocer nuestra historia es amar a México. Gracias.